aquí estás. Aquí estás, te vemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, y así eres tú, así eres tú, y así eres tú, así eres tú, y así eres tú, así eres tú, y así eres tú. Oh, y así eres tú, así eres tú, y así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, Estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. siempre estás sobrando. Tú siempre Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Muy buenos días, ¿cómo estás? Que Dios bendiga tu vida. Día domingo espectacular el Señor nos ha entregado hoy
para disfrutar en la presencia de Dios. Qué lindo poder disfrutar de tu familia, de aquellos que están alrededor tuyo y poder también compartir una palabra de parte de Dios con aquellos que amamos. Es bueno ser instruidos en la palabra del Señor. Estos tiempos especiales donde Dios nos ha permitido tener disponibilidad de horarios para poder recibir palabra, para poder guardar palabra, para poder constantemente estar siendo edificados por la palabra del Señor. En esta mañana quiero compartirte una palabra que se encuentra en el libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel capítulo 13 habla y relata la historia de un hombre que fue escogido por Dios para marcar una parte de la historia. Ese hombre era el rey Saúl, un hombre que en su momento marcó la historia del pueblo de Israel y que fue nada más y nada menos que el primer rey como persona, el primer rey sobre Israel, más allá de que el rey de Israel siempre fue nuestro Dios. Pero Saúl era un hombre que tenía sus cualidades buenas, y también tenía sus defectos, como cada uno de nosotros los tenemos. Por supuesto que ninguno de nosotros es perfecto. Todos tenemos nuestros errores, todos tenemos nuestras fallas y muchas veces pecamos. El asunto es que no perdamos el temor de Dios en el camino, que no nos escudemos en que todos somos imperfectos para pecar deliberadamente, sino que seamos sabios al ponernos en el lugar justo donde Dios nos quiere tener, que hagamos las cosas no a nuestra manera, como cantaba el tango, a mi manera, no, que podamos hacerlo a la manera de Dios. Y yo quiero entrar en esta historia acerca de Saúl, de este hombre de Dios que fue ungido por Dios para una tarea. Fue preparado y separado por Dios para esa tarea, pero sin embargo dice la palabra que él tuvo sus cosas que hicieron que en lugar de alcanzar el favor de Dios hasta el punto donde Dios lo tenía preparado, él mismo fue su propio enemigo y culpa de esas fallas que él tenía, no alcanzó las promesas de Dios. Metámonos un poquito en esta historia sobre Saúl. Primera de Samuel capítulo 13, y vamos a ir directamente a un punto duro, un punto difícil en la vida de Saúl. 13:13 de Primera de Samuel dice así: Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Dios hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te mandó. Qué importante que es, en primer lugar, conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. La palabra de Dios es la voluntad de Dios escrita para nosotros. En la palabra de Dios tenemos todo aquello que nosotros necesitamos para saber cómo conducirnos, para saber cómo actuar en todo momento. Por eso es importante que vos y yo seamos lectores de la palabra del Señor, que no nos quedemos simplemente con que nos hablen de la palabra. Está bueno que vos hoy puedas estar recibiendo una palabra de parte de Dios ahí en tu hogar, en tu casa, y que puedas recibir este mensaje desmenuzado y la comidita ya preparada. Pero es mucho más importante que vos puedas tomar la palabra, examinar la palabra, leer la palabra, orar conforme a la palabra
y luego poner por obra esa palabra. Que puedas ser direccionado por Dios, que puedas tomar como referencia no la conducta de hombres o la conducción de hombres, sino la conducción de Dios. Que puedas tomar al Señor en todo momento como tu referente y que puedas verdaderamente hacer su voluntad. Saúl fue un hombre que fue escogido para ser el rey sobre Israel. Él fue tomado y era alguien especial. Dice la palabra que ese hombre marcaba la diferencia delante del pueblo. Dice, hombros arriba, era un hombre que sobresalía sobre el pueblo de Israel. Cuando Saúl fue apartado para ejercer su llamado, Saúl fue investido de poder y de autoridad de lo alto, tal como vos y yo, cada vez que Dios nos toma para hacer una tarea para Él. Sin embargo, Saúl no supo guardar la palabra del Señor, no supo ponerse en el lugar exacto para el cual Dios lo había convocado. Dios nos da poder y autoridad. El Señor nos da una responsabilidad para que nosotros ejerzamos. Pero esa responsabilidad también representa para nosotros una carga que Dios pone sobre nuestros hombros. Una carga que no es difícil, que no es pesada, porque descansamos en el Señor. Pero es una carga al fin y debemos llevarla de la manera adecuada. Una de las características que nosotros los cristianos tenemos que aprender es que las cargas que son puestas sobre nosotros, la palabra dice que el yugo del Señor es fácil y es ligera su carga. Pero cualquier carga que quieras poner sobre tus hombros, hay formas y formas de tomar y de llevar esa carga. Si tomas mal una carga, un peso, y quieres levantar un peso y lo haces de la manera inadecuada, puedes lastimar tu espalda, puedes lastimar tu columna. Si quieres llevar el peso, no solamente levantarlo, sino quieres cargarlo y quieres llevarlo, trasladarlo, moverte con esa carga, puedes lastimarte, puedes lastimar tus músculos o tus tendones o tus huesos. Tu cuerpo puede sufrir las consecuencias por llevar mal una carga física. Y así es con las cargas espirituales. Debemos ver la manera adecuada de llevar la carga que Dios colocó sobre nuestros hombros. Y la única manera adecuada es cuando nos ajustamos a lo que la palabra de Dios establece para nosotros. La única forma en que podamos llevar una carga de Dios y que no nos lastimemos en el intento es que llevemos esa carga tomados y conducidos por la palabra del Señor. Saúl fue un hombre que fue escogido por Dios. Samuel, el profeta, le habla a Saúl en este momento, en el versículo 13, de una manera fuerte. Le dice, has hecho una locura, porque no hiciste lo que tenías que hacer, no guardaste el mandamiento que Dios te había entregado. Dios te mandó a hacer algo y no lo estás haciendo a la manera que Dios te lo mandó a hacer. Y mire, el tema no es que Saúl no estaba haciendo lo que tenía que hacer, es que él estaba haciendo más de lo que tenía que hacer. Él estaba haciendo algo de una manera diferente a la cual Dios le había mandado hacerlo. Para poder entender un poquito este pasaje tenemos que retroceder un poco en la escritura de la palabra del Señor e ir al capítulo 10. En el versículo 8 hay una orden que Dios le da a través del profeta Samuel y que Saúl la recibe en primera persona. Le dice, luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer
holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Y esto es importante porque, en primer lugar, Samuel le da una directiva y le dice: es necesario que cumplas un tiempo de espera. Una de las cosas más difíciles en el cristiano es cuando tenemos que pasar por un tiempo de espera. ¿Qué más decir que en este tiempo, cuando estamos con los templos cerrados, cuando tenemos que guardarnos y no salir de casa y cumplir ciertos requisitos? ¿Qué más podemos decir de este tiempo de espera en el cual muchos desesperan y muchos se apresuran y muchos actúan indebidamente y terminan con esta palabra que Samuel le dijo a Saúl: locamente has actuado porque no estás obedeciendo lo que Dios te está mandando. Te estás apresurando a hacer las cosas, no las estás haciendo de la manera correcta. No está mal lo que estás haciendo, está mal el momento en que lo estás haciendo. Y un poquito más adelante del pasaje que leímos recién, en el capítulo 13, en el versículo 8, dice así la palabra del Señor: y él, hablando de Saúl, esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Quiere decir que Saúl comenzó con obediencia. Él vino, él esperó, pero él tomó una referencia. Él comenzó a mirar a su entorno, comenzó a mirar lo que otros hacían, comenzó a mirar lo que el pueblo, cómo el pueblo se manifestaba, lo que el pueblo pedía. El pueblo no tenía el discernimiento que tenía que tener el rey y no tenía, por supuesto, mucho menos el discernimiento que tenía el profeta. El profeta tenía directivas de parte de Dios. El rey tenía directivas a través del profeta, tenía directivas de parte de Dios. Y esas directivas tenían que cumplirse, pero ahora Saúl empezó a mirar a su alrededor y se empezó a desesperar. Empezó a ver que la gente empezaba a actuar de una manera rara. Empezó a mirar qué es lo que pedía el pueblo. El pueblo quería que las cosas se hagan ya. El pueblo se empezó a desesperar porque la espera desespera. Empezó a desesperarse porque no veían la respuesta y no tenían una palabra en sí que los condujese. El pueblo miraba alrededor y miraba a los enemigos y ellos querían el favor de Dios sobre sus vidas, pero no sabían que había una directiva de parte de Dios que estaba establecida de una manera, a la manera de Dios. Pero el pueblo comenzó a desertarse y Saúl comenzó a desesperarse porque empezó a ver que el pueblo, en lugar de seguir las directivas de él, en lugar de mantenerse con él en el tiempo de espera, empezaban a desertarse. En este tiempo también muchas veces podemos ver alrededor y podemos ver que hay muchos que tal vez están desertando, buscando su propio destino y queriendo conducirse según su propio criterio. Pero es tiempo más que nunca de aferrarse a la palabra del Señor. Y si el Señor nos dice que esperemos, debemos esperar confiadamente porque de Él viene la salida para nuestros problemas. El problema no va a tener una solución a través de mano de hombre. El problema tiene una solución de la mano del Señor. Y si queremos respuesta de parte de Dios, tenemos que en Él y solamente en Él esperar. No podemos hacerlo a nuestra manera. Si fuera por mí y por mi manera de ver las cosas, yo
abriría hoy las puertas del templo y convocaría a todos a que nos podamos reunir y adorar al Señor. El anhelo de mi corazón sería que tuviéramos 7 días de adoración sin límites. Pero ese sería mi deseo. Esa sería mi manera. Esa sería la forma de yo ver las cosas. El asunto es qué es lo que Dios pide en este tiempo. Y no lo que yo pido en este tiempo. Y no lo que el otro pide en este tiempo, sino lo que Dios quiere para este tiempo. ¿Será que podemos apresurarnos y actuar alocadamente como lo hizo Saúl? En el versículo 9 dice la palabra: entonces, viendo que el pueblo se desertaba, entonces dijo Saúl: tráiganme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué hiciste? Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor del Señor. Me esforcé entonces y ofrecí holocausto. ¿Qué hiciste?, dijo Samuel. Saúl miró que el pueblo se desertaba y tomó un lugar que no le correspondía, una decisión que no le correspondía tomar a él. Él era el rey de Israel, sí, pero no era el sacerdote de Israel. ¿Cuántas veces queremos tomar la función que no nos corresponde? Muchas veces tomamos esa función cuando de repente el rey Saúl quiso ofrecer holocausto y ofrenda a Dios de la manera incorrecta. Y a veces también nosotros lo hacemos. Queremos ofrecer a nuestra manera, como nosotros pensamos y no como Dios preparó y estipuló, como Dios mandó que lo hagamos. Que el holocausto, que la ofrenda sea presentada en las manos del sacerdote. Saúl era el rey, pero no era el sacerdote. No podía tomar el holocausto en sus manos y presentarlo él. El sacerdote era Samuel, y Samuel presentaba el holocausto, Samuel presentaba las ofrendas, y esas ofrendas, esos holocaustos eran aceptos delante de Dios por cuanto era su función. Pero ahora Saúl se apresura, y a causa de apresurarse toma una decisión incorrecta y comienza a hacer las cosas a su manera en lugar de hacer las cosas a la manera de Dios. Y quiero decirte que lo peor que puede pasarte es que hagas las cosas a tu manera en lugar de darle a Dios el primer lugar en tu vida. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento y nos encontramos con la vida de Jesús, nos encontramos con que Jesús pasó por momentos difíciles, momentos de dificultad donde Él no alcanzaba a tener más fuerzas en sí mismo. Allí en el Getsemaní, sufriendo el momento más difícil de su vida, presentándose delante del Padre, Jesús dijo: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Pero Jesús mismo dijo: pero no se haga como yo quiero, se haga a tu manera y no a la mía. Qué importante que es entender que si Jesús, siendo el Hijo de Dios, Dios hecho carne, se sujetó a la autoridad del Padre, ¿cuánto más nosotros debemos sujetarnos a la autoridad
tal y como Dios lo ha establecido. Por lo tanto, seamos sabios y en este tiempo más que nunca actuemos de una manera cuerda y no locamente. No nos apresuremos, no nos dejemos llevar por los movimientos, por los empujes, por los impulsos de este mundo. Seamos sabios. Tenemos una fuente que consultar. Esa fuente es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que nos guía, la que constantemente nos da la respuesta. Jesús anunció que antes de que Él venga, antes de que el fin venga, vendrán pestilencias. ¿Y de qué nos sorprendemos en este tiempo? ¿Por qué nos rasgamos las vestiduras como si algo extraño estuviese ocurriendo? Seamos sabios, hagamos lo que tenemos que hacer, movámonos dentro de la autoridad que Dios nos ha entregado, haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer. A nosotros como sacerdotes, presentémosle a Dios nuestras vidas en ofrenda, en sacrificio. Metámonos en oración, en ayuno, en búsqueda. Hagamos nuestra guerra a la manera que Dios nos mandó que la hagamos, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, tenemos lucha contra potestades espirituales en las regiones celestes, contra huestes espirituales de maldad. No tenemos lucha contra gobernadores de esta tierra, tenemos gobernadores en las regiones celestes que están haciéndonos guerra, ante los cuales nosotros tenemos que resistir firmes en la fe. Por eso, en este tiempo más que nunca, yo quiero inspirarte a que hagas a la manera de Dios y no a tu manera. Que no te dejes amedrentar por el enemigo, que no te dejes llevar e impulsar y actuar locamente y por un minuto, por un instante, perder una eternidad. Samuel le dijo a Saúl: hiciste locamente, hoy Dios iba a confirmar tu reinado, pero demostraste con esta actitud que no tienes el temple, que no tienes la capacidad para que Dios te entregue lo que estaba a punto de confirmar sobre ti. ¿Será que en este tiempo estaremos preparados para lo que Dios quiere poner en nuestras manos? Un gran avivamiento ha comenzado. En las casas muchos han aceptado al Señor, muchos se han reconciliado con Cristo, muchos hoy han vuelto sus rostros al cielo. Estamos a las puertas de algo glorioso que se viene. Vos y yo somos protagonistas de esta historia. Hagamos lo que tenemos que hacer. No nos apresuremos. Cumplamos con el propósito de Dios. Hagámoslo a la manera de Dios. Y sepamos que si lo hacemos a su manera, en todo vamos a tener el respaldo del Señor en nuestras vidas. Le dijo Samuel a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado, porque ahora el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Y Jehová se buscó un varón conforme a su corazón, al cual el Señor ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te mandó. Si no estás dispuesto a hacer lo que Dios te manda hacer, a la manera que Dios te lo manda hacer, no te preocupes, porque Dios tiene siempre a alguien allí en el anonimato que está dispuesto para cumplir con la palabra que el Señor soltó sobre ti. No es solamente
no le estoy hablando solamente a ministros del Señor, ministros de templo, porque vos y yo somos sacerdotes en nuestra casa. Vos y yo tenemos una responsabilidad dentro de nuestro hogar. Cumplamos con nuestra responsabilidad. Hagamos que el nombre del Señor sea levantado en alto. Démosle a Dios lo que es de Él, de la forma que Él nos pidió que se lo demos. No podemos entregarle a Dios nuestra vida, pero reservarle en nuestro corazón. No podemos querer darle a Dios una parte y regatearle el resto. Entendamos que el Señor tiene una manera y tiene un propósito. Y eso está especificado en su palabra. Seamos lectores de la palabra del Señor. Busquemos en su palabra las respuestas para cada día. Sepamos que pronto el Señor va a entregarnos una gran victoria, pero será a su tiempo y a su modo. Yo creo que el día de hoy es un día que debemos aprovechar. El día domingo es el día que se le dedica al Señor, nosotros le dedicamos al Señor. Dediquémoselo completamente. Dejemos que Dios se enseñoree en este día. Que desde temprano su gloria pueda ser manifiesta en tu vida, en tu hogar. Y disponte para que todo lo que hagas, sea de palabra o sea de hecho, todo lo que tú hagas, sea hecho conforme a lo que Dios ha establecido, a la manera de Dios y no a la tuya. Porque es la única forma en que la victoria está asegurada para ti. En esta mañana yo te invito a que vayamos a su presencia, que podamos buscar su rostro por un momento y pongamos a nuestra familia, a nuestro hogar, nuestros planes y proyectos, los podamos poner en sus manos. Y que siendo el domingo el primer día de la semana, le separemos a Dios esta primicia de tiempo para Él, para que el resto de la semana el Señor pueda ser glorificado en nosotros. No nos cansemos de esperar en Dios, no nos apresuremos, hagamos las cosas conforme a lo que su palabra establece. Cerra tus ojos ahí donde estás y vamos a su presencia y vamos a orar al Señor. Amado Dios y Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia. Queremos honrarte en esta mañana. Queremos bendecir tu nombre. Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos y nuestra voluntad, Señor, la sujetamos a ti. Te pedimos que seas tú quien nos guíe, que nos hables profundamente y en todo lo que hagamos en este día y en esta semana podamos agradarte a ti. No queremos ofrecer sacrificios conforme a nuestra naturaleza, conforme a nuestra manera de pensar, ni tampoco queremos hacerlo por la presión del entorno, sino que queremos ofrecerte todo lo que tenemos y todo lo que somos, a ti que eres nuestro Rey, y conforme a lo que tú marcas en tu palabra para nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos hoy, y nuestras familias, Señor, las ponemos en tus manos, y creemos que este será el tiempo donde tu gloria será vista sobre cada uno de nosotros. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe el honor hoy y siempre, porque tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Señor, y a ti, Señor, es a quien ponemos siempre en primer lugar en nuestras vidas. Gracias, Padre, por este tiempo compartido en tu presencia. Gracias por cada uno de aquellos que se ha conectado y que está recibiendo esta palabra. Gracias, Señor, por estos medios que tú has puesto en nuestras manos para que tu palabra pueda fluir y llegar a cada hogar y pueda transformar las vidas. Gracias, Señor. Te bendecimos y te honramos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Es bueno seguir en contacto, haciendo lo que Dios nos mandó a hacer, pero siempre a la manera de Dios. Te invito a que compartas este mensaje,
que compartas a través de YouTube o a través de Facebook o a través del WhatsApp, de Instagram, de las redes que tengas a tu disposición, que puedas compartirlo con otro para que otro también pueda ser edificado. Nosotros nos despedimos, nos volvemos a encontrar en la próxima transmisión. Que Dios bendiga tu vida. Into your arms again.